Y bien, mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Club de Lectura de la Escuela de los Profetas. Iniciaremos esta semana el libro de Elamán y vamos a leer de acuerdo a la asignación de Ven Sígueme del capítulo 1 al 6. El día de hoy leeremos los capítulos 1 y 2. Así que vamos a iniciar esta lectura recordándoles que si no lo han hecho se puedan suscribir a nuestro canal y activar la campana para que puedan recibir todas las notificaciones de la Escuela de los Profetas, lecciones, videos e instrucción espiritual. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar entonces la lectura del día de hoy. Elamán, capítulo 1, versículo 1. Y he aquí, aconteció que al principiar el año 40 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a surgir una grave dificultad entre el pueblo nefita. Porque he aquí, Paorán había muerto y había seguido el camino de toda la tierra. Por tanto comenzó a haber una grave contención concerniente a cuál de los hermanos, que eran hijos de Paorán, iba a ocupar el asiento judicial. Y estos son los nombres de los que se disputaban el asiento judicial, quienes también causaron la contención entre el pueblo: Paorán, Paanqui y Pacumeni. Ahora bien, estos no eran todos los hijos de Paorán, porque tenía muchos, sino que eran los que se disputaban el asiento judicial. Por tanto, ocasionaron 3 divisiones entre el pueblo. Sucedió, sin embargo, que la voz del pueblo eligió a Paorán para ser juez superior y gobernador del pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando Pacumeni vio que no podía obtener el asiento judicial, se unió a la voz del pueblo. Pero he aquí, Paanqui y aquellos del pueblo que querían que él los gobernara se enojaron en extremo. Por tanto, estaban a punto de incitarlos a que se sublevaran contra sus hermanos. Y aconteció que cuando estaba para hacer esto, he aquí lo apresaron y lo juzgaron según la voz del pueblo. Y fue condenado a muerte, porque se había rebelado y había intentado destruir la libertad del pueblo. Mas cuando aquellos que querían que él fuese su gobernador vieron que había sido condenado a muerte, se enojaron, y he aquí, enviaron a un tal Quiscumen al asiento judicial de Paorán, el cual asesinó a Paorán mientras ocupaba el asiento judicial. Y los siervos de Paorán lo persiguieron, pero he aquí, fue tan rápida la fuga de Quiscumen que nadie pudo alcanzarlo. Y volvió a aquellos que lo habían enviado, y todos hicieron pacto, jurando por su eterno Hacedor, que no dirían a nadie que Quiscumen había asesinado a Paorán. Por lo tanto, Quiscumen no fue reconocido entre el pueblo de Nefi, porque se hallaba disfrazado en la ocasión en que asesinó a Paorán. Y Quiscumen y los de su banda, que habían hecho pacto con él, se mezclaron entre el pueblo de tal manera que no pudieron descubrirlos a todos, pero a cuantos hallaron los condenaron a muerte. Y he aquí, de acuerdo con la voz del pueblo, nombraron a Pacumeni para que fue superior y gobernador del pueblo, para regir en lugar de su hermano Paorán, y fue según su derecho. Y todo esto ocurrió en el año 40 del gobierno de los jueces y llegó a su fin. Y acaeció que en el año 41 del gobierno de los jueces, los lamanitas juntaron un ejército innumerable, y lo armaron con espadas, y con cimitarras, y con arcos, y flechas, y cascos, y con petos, y con toda especie de escudos de varias clases. Y llegaron otra vez para trabar la batalla con los nefitas, y los guiaba un hombre que se llamaba Coriantún, y era descendiente de Saraenla, y era un disidente de entre los nefitas, y un hombre fuerte y de grande estatura. Por lo que el rey de los lamanitas, cuyo nombre era Tubalot, hijo de Amorón, suponiendo que Coriantún, por ser tan poderoso, podría hacer frente a los nefitas con su fuerza y gran sabiduría, al grado de que con mandarlo sometería a los nefitas. Incitó por tanto a los nefitas a la ira, y reunió a sus ejércitos, y les nombró a Coriantún, para que fuera su caudillo, y les mandó que emprendieran la marcha hacia la tierra de Saraenla para luchar contra los nefitas. Y sucedió que por razón de tanta contención y tanta dificultad en el gobierno, no habían conservado guardias suficientes en la tierra de Saraenla, porque no se habían supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de sus tierras para atacar la gran ciudad de Saraenla. Pero sucedió que Coriantún marchó al frente de su numerosa hueste y cayó sobre los habitantes de la ciudad, y su marcha fue tan sumamente rápida que no hubo tiempo para que los nefitas reunieran sus ejércitos.
Por tanto, Coriantún mató a los guardias que estaban a la entrada de la ciudad, y con todo su ejército entró en ella, y mataron a cuantos los resistían, a tal grado que tomaron la ciudad. Y sucedió que Pacúmene, que era el juez superior, huyó delante de Coriantún hasta los muros de la ciudad, y aconteció que Coriantún lo hirió contra la muralla de tal modo que murió, y así llegaron a su fin los días de Pacúmene. Y ahora bien, cuando Coriantún vio que tenía en su poder la ciudad de Saraenla, y vio que los nefitas habían huido delante de ellos, y que los habían matado, y que los habían encerrado en prisiones, y que él se había apoderado de la plaza más fuerte de toda esa tierra, cobró ánimo su corazón, al grado que se dispuso a avanzar contra toda la tierra. Así que no se detuvo en la tierra de Saraenla, sino que emprendió la marcha con un ejército grande hacia la ciudad de Abundancia, pues tenía la determinación de avanzar y abrirse paso con la espada para apoderarse de las partes de la tierra hacia el oeste. Y creyendo que las fuerzas principales de los nefitas se encontraban en el centro de la tierra, marchó adelante sin darles tiempo para reunirse, sino en pequeños grupos, y de esta manera se lanzaban sobre ellos y los hacían caer a tierra. Pero he aquí que esta marcha de Coriantún por el centro de sus tierras dio a Moronía una gran ventaja, a pesar de la magnitud del número de nefitas que habían perecido. Pues he aquí, Moronía no había supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de la tierra, sino que asaltarían las ciudades fronterizas, como lo habían hecho hasta entonces. Por tanto, Moronía había hecho que sus ejércitos fuertes protegieran aquellas partes cerca de las fronteras. Mas he aquí, los lamanitas no se habían atemorizado como él quería, sino que habían entrado en el centro de la tierra, y se habían apoderado de la capital, que era la ciudad de Saraenla, y marchaban por las partes principales de la tierra, matando al pueblo con gran mortandad, tanto hombres como mujeres y niños, apoderándose de muchas ciudades y de muchas plazas fuertes. Pero cuando Moronía se dio cuenta de esto, envió inmediatamente a Leí con un ejército para que los atajara antes que llegaran a la tierra de abundancia. Y así lo hizo, y los atajó antes que llegaran a la tierra de abundancia, y les dio batalla, de modo que empezaron a retroceder hacia la tierra de Saraenla. Y sucedió que Moronía los atajó en su retirada, y los combatió de modo que se tornó en una batalla muy sangrienta. Sí, perecieron muchos, y entre el pueblo de los que murieron también fue hallado Coriantún. Y he aquí, los lamanitas no podían retroceder ni por el norte ni por el sur, ni por el este ni por el oeste, porque los nefitas los tenían rodeados por todas partes. Y así Coriantún había precipitado a los lamanitas en medio de los nefitas, a tal grado que estaban en su poder, y él mismo pereció, y los lamanitas se rindieron en manos de los nefitas. Y ocurrió que Moronía se apoderó nuevamente de la ciudad de Saraenla, e hizo que los prisioneros lamanitas abandonaran el país en paz. Y así concluyó el año 41 del gobierno de los jueces. Capítulo 2 del libro de Lamán, versículo 1. Y aconteció que en el año 42 del gobierno de los jueces, después que Moronía hubo restablecido la paz entre los nefitas y los lamanitas, he aquí que no había quien ocupase el asiento judicial. Por tanto empezó a haber de nuevo una contención entre el pueblo concerniente a quién debía ocupar el puesto. Y ocurrió que la voz del pueblo eligió a Elamán, hijo de Elamán, para ocupar el asiento judicial. Mas he aquí, Quiscumen, que había asesinado a Paurán, se puso al acecho para destruir también a Elamán, y lo apoyaron los de su banda, quienes habían concertado un pacto para que nadie supiera de su iniquidad. Porque había un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras, y también en su sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Quiscumen. De manera que los lisonjeó, así como a Quiscumen, diciéndoles que si lo colocaban en el asiento judicial, concedería que a los que pertenecían a su banda fuesen colocados en puestos de poder y autoridad entre el pueblo. Por tanto, Quiscumen procuró destruir a Elamán. Y sucedió que mientras se dirigía así al asiento judicial para destruir a Elamán, he aquí uno de los siervos de Elamán, que había ido de noche y había logrado, usando un disfraz, un conocimiento de los planes que había urdido esta banda para destruir a Elamán, aconteció que al encontrar a Quiscumen le dio una señal, por lo que éste le divulgó el objeto de su pretensión, suplicándole que le condujera al asiento judicial para asesinar a Elamán.
Y cuando el siervo de Amán se enteró de todo lo que había en el corazón de Quiscumen, y que su intención era asesinar, y que también el objeto de los que pertenecían a su banda era matar y robar y obtener poder, y este era su secreto plan y su combinación, el siervo de Amán le dijo a Quiscumen: vamos al asiento judicial. Y esto agradó extremadamente a Quiscumen, pues pensó que iba a poder cumplir su designio. Pero he aquí, mientras se dirigían al asiento judicial, el siervo de Amán apuñaló a Quiscumen en el corazón, de manera que cayó muerto sin un solo gemido. Corrió entonces el siervo y le comunicó a Amán todo lo que había visto y oído y hecho. Y aconteció que Amán mandó a prender a esa banda de ladrones y asesinos secretos, a fin de ejecutarlos según la ley. Mas he aquí, cuando Gadiantón se enteró de que Quiscumen no volvía, temió ser destruido, por lo tanto hizo que su banda lo siguiera, y huyeron de la tierra por un camino secreto al desierto, de modo que cuando el Amán los mandó a prender, no pudieron hallarlos en ninguna parte. Y en adelante se dirá más de este Gadiantón, y de este modo concluyo el año 42 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y he aquí, a la conclusión de este libro, veréis que este Gadiantón probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo nefita. He aquí, no me refiero al final del libro de Amán, sino al final del libro de Nefi, del cual he tomado toda la relación que he escrito. Y muy bien, mis hermanos, de esta manera terminamos este club de lectura del día de hoy con las lecturas de Amán 1 y 2. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden siempre que vale la pena esforzarse por ser más parecidos a Cristo cada día. Un fuerte abrazo de Walter Posada de la Escuela de los Profetas. Les amo mucho. ¡Feliz día!